fin está en la línea. Bien, así es. Estamos ya, ahora sí, por fin, finalmente, con nuestro gran amigo Martín Achafiarani. Lo recordamos, por supuesto, allá por los años 80, conductor de Portín, en Radio Pregón 1130, Radio Selecta, allá en Saco Oliveros, en Santa Beatriz. Y bueno, y además haber participado en una serie de radios como DJ, como Radio Onda Popular, 1160, en fin, es muy recordado. Y luego también estuvo en RBC Televisión y en Radio Excelsior en su momento. Y bueno, y hoy lo tenemos acá nuevamente, Martín. Me da mucho gusto. Yo creo que estaba con ganas hace tiempo de tenerte nuevamente aquí en Solo Frecuencia Limera, sobre todo ahora que la semana que ha pasado, hemos estado con el 43 aniversario de la radio. Bienvenido. Muchísimas gracias, Sandro. Un saludo muy especial para todos tus oyentes. Para mí es un honor realmente estar contigo y escuchar después de muchísimo tiempo realmente, porque nos tenemos muchísimos años en común realmente, y aparte de eso, una gran amistad. Quiero aprovechar también para que me has hecho recordar el tema de Radio Selecta, mi cariño enormemente a Radio Selecta. Tuve la oportunidad de estar en un programa de Portín y tuve la suerte de conocer a personas tan brillantes como Carlitos Bracamonte, como Sandro Parodi, un gran amigo realmente. Sí, Carlitos realmente, de decirlo, siempre nos ilumina. Una persona muy, muy comprometida con los medios de comunicación, también con el deporte, y lógicamente fuimos los primeros que estuvimos promocionando aquella generación realmente de Sport Billy, el Grupo Menudo, diferentes grupos parchís que salían en aquella época de los 80, que fue una sensación totalmente. Ahí es donde me vincula mi amistad realmente con Sandro. Sandro, una persona muy vinculada realmente a la música de Sport Billy, pues presidente acá en el Perú, y tantas cosas que se han hecho realmente a través de la música, que es lo más importante, y a través de Radio Selecta, tu compañía ideal. Sí, no, tu compañía época, ¿no, perfecta. Así era, con tu el famoso perfecta. Flaco Emerson, que decía que hacía la voz. El Flaco Emerson, que está en España. ¡Ojo, sí! Caramba! Ya no está en Nazca, está en España. ¡Wow! ¡Qué bueno! Sí. Edgar, el popular Flaco Emerson. Edgar. Claro, sí. También había otros más, el de Imágenes del 86, también que lo tuvimos acá en Extremos hace ya algunos años, también de invitado. En fin, y varias gente que estuvo en su momento allá en la radio. Martín, el otro día tuve ocasión de encontrarme contigo y me dejaste pensando, y le comentaba acá a los chicos de la radio, esa experiencia que tuviste, dices, en una presentación académica donde se hablaba de las radios de madrugada, en fin, de los años 90, y por ahí mencionaste a nuestra producción, nuestra humilde producción, Amanecemos Contigo, y nuestra incursión ya en la radio de internet, ¿no? Desde mediados de los años 90. Efectivamente, Sandro, yo quiero decirte y felicitarte también, porque tú eres el pionero que abres un espacio, porque aquel entonces, acuérdate, en los 90, era muy difícil realmente que te puedan escuchar en la madrugada. Sí. Y el día que te escucha alguien en la madrugada porque estabas loco. ¿Quién te va a escuchar? Nadie te escucha. Salvo los vigilantes, sin embargo, ¿no? Sandro, salvo los vigilantes, pero tú tuviste un público cautivo, lógicamente, ¿no? Y gente que de repente tenía que estudiar, otros que no podían concebir el sueño, por X motivo, pero tenías un público cautivo y fuiste el pionero de hacer los primeros programas de madrugada. Entonces, eso me llenó mucho de satisfacción poderlo tocar en una ponencia, en la parte académica, en la parte de las nuevas generaciones de la radiodifusión en el Perú. Y bueno, eres parte de una historia totalmente de cómo se crea la radio, y qué lamentable es también hoy en día saber cómo está la radio, ¿no? Porque tenemos un retroceso total y se ha perdido lo que con tanto cariño y con tanto amor se construyó durante los 80, los 90, para que realmente todo este legado se esté perdiendo hoy en día por culpa de las corporaciones. No digo nada porque soy amigo de los dueños hasta de las corporaciones, pero creo aquí que el día que llegan las corporaciones prácticamente mataron a la radiodifusión en el Perú, porque antes las radios era competencia. Simplemente tú tenías y escuchabas tú la radio porque era como un clásico del fútbol peruano. Tú eras de la Alianza, tú eres de la U, tú eres del Cristal, tú eres del Cienciano, tú eres del Municipal, y cada uno tenía su radio preferida.
era prácticamente el oyente que se ponía la camiseta, un sello, y se identificaba con esa estación, con esa radio y hasta con los locutores. Era una competencia totalmente distinta a lo que se está viviendo hoy en día. Hoy en día cualquier persona puede hacer radio. Usted va, compra un espacio, o cualquiera va, te paga un sueldo mínimo y te exploto como 15 horas y estás en diferentes tipos de radio y no saben ni siquiera lo que están haciendo. Entonces se ha perdido enormemente, y aquí un jalón de orejas para la ministra de Educación, porque la radio es muy poderosa. Yo siempre he dicho que la radio está más cerca de la gente, pero está más cerca también de la cultura que se necesita hoy en día. Un país con cultura es difícil que pueda ser engañado. Un país que no tiene cultura es fácil de poderlo engañar. Y es ahí donde se tienen que utilizar los medios de comunicación para poder llevar la educación. Primero está la educación, segundo está la educación. Si queremos acabar la problemática que tenemos en nuestro país, la delincuencia, que hoy en día tenemos una generación de 1 millón de jóvenes que pertenecen, mi querido Sandro, a la generación Niní. La generación Niní, que son 1 millón de jóvenes, ni estudian ni trabajan. Esa es la generación Niní, y eso nos preocupa bastante. La radio tiene que cumplir un papel de integrar a la familia. La radio tiene que cumplir una función importante de poder transmitir valores. Hoy en día se ha perdido enormemente todo, y ya no tenemos una radio como teníamos en la época de los 80, 90, hasta el 2000. No sé, en los últimos 20 años, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿En dónde se malogró la radiodifusión en el Perú? No sé, de repente, si compartes este día conmigo, Sandro. Sí, si tú no lo sabes, imagínate, nosotros tampoco no tenemos idea qué cosa es lo que pasa. Yo creo que, mira, ahora tenemos más tecnología como nunca antes, y ya lo hubiéramos querido tener tú y yo hace 30 años en la radio. Imagínate, el internet mismo y todo lo que te ofrece es realmente increíble. Nos permite inclusive con mucho mayor facilidad y casi de manera doméstica poder hacer programas con gran calidad de sonido digital. Imagínate, antes usábamos los discos, los cassettes, imagínate, pero ahora lo podemos hacer de manera mucho más práctica, hasta con un teléfono móvil. Sin embargo, la calidad de los contenidos como que se vuelve deficiente, se vuelven más ociosos, y yo creo que también parte de los mismos broadcasters o de la gente a los que ellos llaman, y hay un cierto, diría, ¿cómo se podría decir esto? Estatus de confort, ¿no? Como una zona de confort, diciendo, bueno, yo gano por acá y listo y no quiero más. Pero bueno, lo cierto es que poco a poco la radio y la televisión misma ya está siendo absorbida por el internet. Es más, hasta la televisión digital, la TDT, que todavía no ha sido, se habla que el otro año va a haber el famoso apagón de analógico, ya, pero creo que al final también va a quedar en nada la televisión digital en el mundo, porque va a ser absorbida por la televisión por internet o por las famosas OTT como Netflix o Amazon Prime o la nueva que ha salido de Apple, en fin. Y en el caso de la radio, cada vez es más diverso la forma como se presenta, y yo creo que al final van a tener que pasar todavía un poco más de tiempo para que ya son las nuevas generaciones las que van a entrar, las que ya no van a ver quizá como un tema de museo el que se escuchara una programación digamos así como lo estamos escuchando todavía ahora en las FMs, ¿no? Y ya todo sea simplemente internet y puedes escuchar cualquier radio del mundo y elegir lo que tú quieras, lo cual en parte es interesante porque es bueno siempre conocer nuevas opciones, pero también es una pena porque era como bonito, ¿no? En esta comunidad poder resaltar mucho la parte creativa, las cosas. Mira, cuántos programas interesantes había en el ayer. Tú recordarás, por ejemplo, en 1160 el famoso El Show del Abuelo. ¿Te acuerdas? Ah, el show, claro, el show del abuelo que lo hacía el señor Jorge Basurto. El show del abuelo, abuelo. Sí. El show del abuelo, y era una persona de edad. Entonces, yo he compartido gratos momentos con Jorge Basurto. Con Jorge fue extraordinario porque yo recién llegaba a una radio que era una monstruosidad para mí inalcanzable. Mi sueño más grande fue siempre mi meta llegar a 1160. Y con el tiempo llegué a recuperar esa meta porque tenía ese sueño de poder llegar a esta radio desde que comencé a hacer los pininos en la radiodifusión.
siempre quise ser parte del plantel, de la selección de Radio 1160, hasta que tuve la suerte y la oportunidad de poder llegar y me quedé 11 años en la radio. Escuchar el show del abuelo, pues, es hablar de una época invalorable realmente de la radiodifusión. El caso de que en vida fue nuestro gran amigo Jimmy Araujo también, que tenía un programa en 1160 que se llamaba El Submarino Amarillo. Entonces pasaba música de los Beatles y era toda una remembranza, porque en aquella época el locutor, el DJ, era una persona muy preparada, es una persona que estudiaba, una persona que tenía que tener la pronunciación del inglés. No podías tú pronunciar una canción así nomás, tenías que ensayar, y aparte de eso tenía que saber la vida de todos los artistas. Por ejemplo, las chicas de Brooklyn, ¿no? Estamos hablando de Cyndi Lauper. Entonces, de repente, Madonna, hablabas tú del grupo Ajá de Noruega. Entonces, tenías tú canciones, cada canción tenía una presentación y tenía que marcar realmente un hito. Y no podías presentar la misma canción el mismo día o mañana al día siguiente. Tenías que ir variando. Entonces, era totalmente la radio un mundo de fantasías y un mundo de muchísima creatividad. Hoy en día, con tanta tecnología que tenemos, yo no veo una creatividad. Lo único que veo hoy en día es que simplemente hemos retrocedido más de 40 años. Hemos perdido realmente... Sí. Al menos no en el Perú, ¿no? En otros lados sí la hay. Y cuando yo que ahora estoy en una maestría en la Universidad San Martín de Porres, muchos de mis compañeros dicen, no, yo quiero, se van directamente al audiovisual, la televisión, o a veces ni siquiera quieren hacer mucho. El otro día estábamos hablando con el director de RDN, de Dialnet, la emisora de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad San Martín, y nos dijo algo pues realmente lapidario, ¿no? Al final dijo, le dije, ¿qué harías si tú tuvieras una radio FM acá en Lima? ¿Qué harías? La vendería, me dijo. me dejó realmente sorprendido, digo, pensando que me iban a decir, haría tales y cuáles proyectos. No, la vendería la miércoles, ¿no? O sea, hay ya un cansancio de esto. Ahora, tú que conoces a los broadcasters, ¿qué pasa? ¿Por qué no quieren apostar? ¿Por qué se quieren mantener en esa zona de confort? ¿Por qué las preguntas capaz que no se quieren responder? ¿Por qué el Ronco Gámez? Y ahora estoy haciendo precisamente mi tesis al respecto para la maestría. ¿Por qué el programa del Ronco Gámez, por ejemplo, que a duras penas está en Radio Caribeña, en la madrugada, los días de semana, este pobre hombre ya creo que tiene 70, 80 años, lo hacen ir a esas horas? Bueno, porque quiere, porque ama la radio, y desperdician toda la gran capacidad que podía tener en hora diurna, como lo hacía en Radio Mar, y programas de buena calidad que han desaparecido, y yo creo que no costaría mucho volverlos a poner. ¿Por qué? Por el programa La Cajita de Música, recuerden, Radio del Pacífico, con Peláez Rioja y tantos otros, y hay esa creencia, no, el público no le gusta, el público no quiere esto, el público quiere otro, y esos sabiondos, francamente, mira, tú me conoces como soy de rebelde, creo que hasta a ti te he dado yo la contra en su momento, no creo que sean necesariamente las cosas así, que el público solamente quiere escuchar música, ¿no? Yo creo que pide más cosas, pero no las encuentra. ¿Tú cómo ves esto? Bueno, yo pienso que hoy en día ha habido un cambio total, y yo aquí simplemente se luchó tanto para poder tener una radio tan importante, porque el Perú fue una de las principales emisoras que tuvo una agilidad y tenía un estilo que era totalmente distinto a las otras radios de otros países, como de Bolivia, Ecuador o en Chile. El Perú siempre marcó realmente una diferencia total en los 80, pero sin embargo hoy en día en las nuevas generaciones que han ingresado, simplemente vemos que se ha destrozado la radio. La radio ha retrocedido, y cuando yo digo que ha retrocedido, se ha perdido 40 años, porque se ha perdido, Sandro, totalmente todo lo que nosotros nos han dejado un legado. Ese legado, como por ejemplo que tú hablaste del show del abuelo, programas que habían antes pues en la radio, cuando estaba Radio Atalaya, donde existían realmente emisoras competitivas como Radio Lima. Entonces tú tenías un respeto por los locutores, había realmente que era el señor locutor, el señor DJ, y era totalmente un cambio total que se había dado en todos los aspectos. Pero sin embargo, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Qué fue lo que pasó? Como te vuelvo a repetir, llega las corporaciones, y esto realmente debilita realmente a las competencias que se dieron de una u otra manera. Entonces, yo aquí quiero decirte, mi querido amigo Sandro,
de que tenemos que seguir apostando por lo que se tiene que hacer, apostar de una u otra manera, nuevamente volver a recuperar. Tenemos gente hoy en día, jóvenes, que están inclinados, que quieren escuchar música de los 80. Hay un sector de los jóvenes hoy en día que están en un proceso de investigación de música de los 80 y cómo era esa época. Inclusive quieren saber, quieren bailar, y los chicos cantan esa música. Y yo me quedo sorprendido porque yo les digo, pero eso no es tu época, esas canciones son como más de 30 años, 40 años. ¿Y quién se escuchó? Pero mi padre la cantaba y a mí me gusta. Entonces, es una generación que está volviendo a la época de los 80. Yo creo que los broadcasters deberían soltar sus radios que tienen tantas emisoras y dejarlas y que sean competitivas como era antes. Así tenemos el grueso de la publicidad y no como ahora que solamente gobiernan 3 o 4 empresas grandes de corporaciones y que tienen toda la publicidad. Pero esto ha conllevado a que estamos retrocediendo cada vez más y se está perdiendo un factor importante, la radio en nuestro país. Hoy en día el joven, si tú no tienes una radio en FM, ya no solamente basta que solamente sea en señal abierta, sino tiene que estar en el Internet. Si tú no tienes una emisora que está en Internet, no sirve, no eres nada, porque hoy en día los jóvenes están con los aplicativos digitales, entonces están con el celular y te están escuchando. Hoy en día la radio online, dentro de 4 o 5 años, va a ser un boom total y va a ser muy difícil de los que tienen radio ahorita en online puedan tenerlo, porque va a ser una nueva, el ministerio seguramente va a regular y que tienes que sacar realmente hasta una licencia. Imagínate que era imposible, imagínate que te digan, Sandro, hace 30 años, Sandro, tú vas a tener una radio de sonido estéreo, una FM y por internet. Era imposible creer eso, porque tener una radio, así como te contesta el joven, ¿qué harías si tuvieras una radio? La vendo, como dice, o sea, como diciendo no sirve para nada, pero sin embargo tiene un factor importante. Yo creo que es momento que la radio no puede morir. La radio, la frecuencia modulada, la amplitud modulada, eso no puede morir. Hoy en día hay programas en Argentina donde le están dando bastante prioridad a lo que es la radio, en AM. Por ejemplo, hay grandes líderes de opinión pública que hacen programas en amplitud modulada y sin embargo están interconectados con el Internet. Eso se tiene que hacer hoy en día en nuestro país. Debería haber emisoras tipo Radio 1160, Estudio 92, Panamericana, como eran las 3 grandes radios líderes de la más grande legión de oyentes jóvenes del país, que competían realmente. Pero hoy en día se requiere hacer un cambio necesario en cuanto antes para poderle llevar y dejarles un legado a los jóvenes. Tengo la plena seguridad, Sandro, que tú lo has vivido al igual que yo. En nuestra época no teníamos nosotros que lamentar estos casos terribles que se están viviendo de la sociedad, de los jóvenes que están totalmente desadaptados. Yo creo, Martín, mira, cuando oigo esto, por ejemplo, mira, Corporación Radial, que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 emisoras de radio solamente en Lima, ¿no? Aparte de las repetidoras y toda la cosa, y aparte de emisoras en internet. 13, por Dios, 13 emisoras de radio, nuestros vecinitos acá de Chorrillos, de Corporación Radial, ya, y prácticamente eso es lo mismo en todas. Entonces, como me pregunto, ¿por qué nosotros, digamos, como tú, como yo y como muchos otros jockeys que hemos hecho radio en su momento y hemos tenido éxito en nuestro momento en las emisoras de ondas hertzianas, ya sea de onda media o de FM, no nos juntamos y hacemos, digamos, también una especie de red de emisoras o de comunicación transmedia, que es un poco la tendencia ahora, ya, y hacerla de calidad, ¿no? En el internet, esta bendición divina, digamos, que es el internet, que nos permite poder hacer todo eso. Yo digo, porque, joder, imagínate que no existiera el internet, estuviéramos condenados a simplemente tener que escuchar las emisoras de las corporaciones. Pero afortunadamente existe, y afortunadamente nos da esa posibilidad. Yo creo que la unión hace la fuerza y la calidad al final se impone, ¿no? Me parece, ¿no? Y tú que también estás muy conectado con la asociación de locutores, bien podría servir de un gran nexo, ¿no? Yo creo que eso, digamos, dejando al lado, pues, quizá diferencias, digamos, en posición, ¿no? De producción, etcétera, o criterios, la unión hace la fuerza, y al poder, al final, las mismas emisoras corporativas tendrían que dar su brazo a torcer, ¿no? Y ceder un poco a la tendencia de lo que el público realmente quiere, y
los que los clientes también puedan pagar en publicidad. Efectivamente, Sandro, lo que tú dices también es, pero también, mira, yo tengo un proyecto en estos momentos con unos amigos de Arequipa. Estamos en una sociedad, tenemos una corporación de estaciones de radio online, que nosotros salimos desde los servidores de Inglaterra. Ya. Entonces, ¿qué ocurre? Y también tenemos otros en Alemania. Bien. Entonces, tenemos también en Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí en los streaming que llega? Aquí había una idea para que cada locutor pueda tener su propia radio, porque en Chile, solamente en Chile, estamos hablando que solamente en Santiago, si tú haces un mapeo entre las radios online que existen en Chile, tú vas a ver todo el mapa de Chile, ahí de Valparaíso, de Santiago, cantidad de puntitos rojos que son las estaciones de radio online. Ellos tienen una barbaridad. Yo me imagino que deben de tener más de 5.000 emisoras, mientras que aquí en el Perú no llegamos ni siquiera llegamos a tener 500. ¿Por qué? Porque hoy en día existe pues una persecución a las emisoras que propagan música en internet, y si tú tienes un streaming aquí, hoy en día me he enterado de que Acai está yendo para que le puedan pagar por la música que tú propagas. Entonces, si yo saco mi radio en internet aquí en Perú, entonces yo tengo en el Perú, me compré el streaming, todo el servidor de Perú, perfecto, yo quiero propalar el rock en castellano, y de repente quiero propalar la música del folclore, pero yo para poder proponer y poder propalar la música del folclore, los nuevos baluartes, los nuevos ponentes de la música, yo tengo que pagarle a los de Acai por un derecho por la música. Y te doy otra noticia peor todavía. Justo lo veíamos en la maestría, el sábado último, ¿no? Con Alejandro Seminario. ¿Qué pasa? Aún cuando le pagues a Updike, le pagas a Updike, te dejan de fastidiar, nada más. Pero digamos que tú utilizas la plataforma de Spotify, de iCloud, o utilizas YouTube o Vimeo, ya que son plataformas mundiales para poder difundir y plataformar catapultar tu contenido, y no YouTube te dice, no, momentito señor, ustedes acá están infringiendo derecho de autor, pero no, yo ya pagué a Updike, eso no sirve para nada. No te lo reconocen. Claro. Entonces, ok señor, perfecto, entonces ¿cuándo tengo que pagar? No te dicen nada nebuloso, pero sí, eso sí te cortan. Es un poco lo que pasó hace unos años, hace como 10 años, con Live 365, que reunía a los principales DJs norteamericanos, DJs de clase, ¿no? De todo tipo de música, desde música clásica, jazz, rock, pop, folk, de todo el tipo de géneros, instrumental, inclusive, gente muy culta. Y al final estaban con el tema de que el Senado norteamericano aprobó una ley ya que obligaba pues a poner unos impuestos monstruosos a las radios de internet. ¿Para qué? Para fregar, simplemente, y dar preferencia a las emisoras corporativas. Entonces yo creo que es un tema que al final se va a tener que legislar, y eso va a repercutir pues en una mejor calidad para la audiencia. Adelante, Jorge. Sí, Martín. Efectivamente, Sandro, lo que tú dices es así. Y yo creo que esto tiene que ver, porque hay mucha gente que quiere hacer. Yo apuesto mucho por la radio, por internet. Mira, yo tengo que, para proteger totalmente, para evitar todo esto, estos malos ratos, de repente que me quieran cobrar alguna cosa, yo tengo que traerme los servidores, realmente que todos están fuera, no en el Perú, sino están lejos, están en otro país. Entonces no me pueden hacer problema. Entonces así yo propago la música. ¿Por qué? Porque estoy utilizando servidores de otro país que he comprado realmente los streaming afuera, no acá. Hubo una propuesta de un legislador, me parece, de Fuerza Popular, que quería inclusive que se ordene a las empresas proveedoras de internet en el Perú para que bloqueara determinadas emisoras de internet, para que Telefónica, por ejemplo, como Movistar o Claro, etcétera, no permitiera que se escucharan esas emisoras. No, o sea, bueno, yo creo que ahí también está la mano de otros empresarios que realmente tiemblan, porque las radios por internet hoy en día tú puedes propalar, hablar muchísimo, y sin embargo lo que no es. Hoy en día mucha gente ya está cansada de escuchar las radios. Por ejemplo, tienes en FM y te ponen las cuñas. Tú de repente solamente tú agarras una radio, hay radios que ponen una cuña nada más después de 4 canciones. Claro. En internet. Entonces tienes para poder escuchar una variedad. Por eso que no tenemos en el Perú la cantidad de radios que tiene Chile. Y esto es importante, ¿por qué? Porque hay radio de lectura, hay radio de cultura, hay radio de valores,
Entonces es ahí donde nosotros tenemos que tener, si los jóvenes hoy en día tienen el aparato, tienen este aparatito en internet, tienen ahí su celular, es ahí donde nosotros tenemos que darle todos los días, mañana, tarde y noche, a través de las redes sociales, a través de sus herramientas de las plataformas virtuales, tenemos que darle y mandarle los mensajes subliminales de la educación. Lo que pasa, mi querido Martín, es que la verdadera gente que debería estar hoy, 2019, en la radio y en la televisión está en su casa o está haciendo otra cosa, dedicado a otra cosa. Es que lamentablemente vamos a decirlo, Sandro, así, tú que has sido una persona que tienes trayectoria en radio y de repente yo soy el empresario y te digo, Sandrito, venga usted para trabajar conmigo, pero como yo tengo 17 emisoras, entonces, Sandro, tú entras a las 8 de la mañana y te vas, ¿sabes a qué horas? A las 8 de la noche a tu casa, ¿ya? O sea, usted me trabaja 12 horas. ¿Y sabe cuánto va a ser tu remuneración de lunes a domingo por trabajar? Te voy a pagar 700 soles. Entonces, ellos piensan que con 700 soles tú vas a poder sobrevivir, vas a trabajar 12 horas y encima vas a estar en diferentes radios. Por eso que tú ves hoy en día... Y por supuesto no puedes aplicar tu criterio ahí, simplemente tienes que hacer lo que te dicen. Claro. Martín, tú ves hoy día conductores de televisión que salen en un canal y al rato están saliendo en el otro canal. Claro. Y luego pasan al otro. Entonces están todo el día porque es una corporación y es así. Entonces ellos tienen que cumplir sus horas de trabajo y lógicamente ya no era como antes. Antes que era una competencia, tú trabajabas solamente 4 horas en la radio y te dedicabas seguramente unas 3 horas para hacer campañas y producir. Tenías que producir, ver cómo llegar. Hoy día se ha perdido totalmente eso, ¿no? Muy bien. Eso debería encargarse el Congreso. Eso debería encargar el Congreso de la República, mejorar. Cómo tenemos que hacer radios online hoy en día para que los jóvenes tengan una mejor educación de calidad. No es imposible. Nosotros tuvimos una época muy terrible, Sandro. Acuérdate que en la época de los 80, 90, vivimos una de las huelgas más escalofriantes que vivió el país, la huelga del SUTEP, donde duró cerca de 8 meses. ¿Y cómo estudiábamos? A través de la radio. Yo me acuerdo que la radio mandaban todo el profesor, grababa y se pasaba. De 6 de la tarde a 6:30, me acuerdo que era el curso de historia. Y de 6:30 a 7 era el curso de repente de que tú tenías ahí de educación cívica. Claro. Entonces tú estudiabas escuchando radio, porque luego de ahí salían de 6 a 7 eran las clases. De 7 a 9 música y de 9 a 10 tenías nuevamente clases. Entonces fue una dosificación que se dio y dio resultados mientras los profesores en aquel entonces tuvieron la huelga más grande que hubo, que duró más de 8 meses. Lógicamente después fueron reintegrándose, pero la radio nos sirvió bastante para poder llegar a los objetivos que uno quiso, ¿no? Muy bien. Y eso se puede hacer hoy en día. Correcto. Martín, acá está Jorge Carvajal que quiere hacerte una pregunta. Adelante. Martín, una consulta. Justo estaba escuchando lo que mencionabas de la radio, todo. Lo que se me viene un poco a la cabeza, ¿no? Y quizás también acá Sandro pueda responder es, o sea, la aparición en los últimos momentos ya, de los últimos años, casi unos 4 o 5 años, lo que viene a ser los podcasts que se cuelgan por ahí en iTunes, en iBooks, incluso en el mismo Spotify, que te permiten subir literalmente programas, ¿no? Cual si fuese la radio, quizá la única diferencia es que no tienes una música de fondo o los anunciantes, en este caso, que ahora también ha variado un poco, ya que viene con la aparición de todos los que son sistemas como Patreon, en el que la gente te puede donar, y asimismo plataformas ahora como YouTube, que a muchos streamers que tienen muy buen contenido en realidad, solamente que el concepto de la radio, que yo a veces, como menciono, tradicional, está mutando en otro completamente nuevo, ¿no? Donde la gente te dona dinero, con el que puedes mantener programas de una manera constante, ¿no? No, quizás eso no sería una salida, una transformación, porque también en el podcast una persona puede distribuir el tiempo en el que lo va escuchando y lo puede escuchar en el momento que desea, lo puedes llevar, lo puedes tener, ¿no? En el momento que para ti sea más cómodo. No sé, ¿cómo lo ves? Perfecto, te agradezco por tu pregunta también y te envío un saludo un fuerte abrazo a la distancia. Gracias. Es muy importante, me has hecho recordar porque algo, ¿sabes qué? Cuando hace aproximadamente un par de años, un día me puse de acuerdo con un grupo de amigos y yo le dije, tengo un proyecto. Nos fuimos a comer un chifa y en este proyecto que le decía, tengo el proyecto, le digo, de vender productos por televisión. Y me dice, te has vuelto mechachifle, te has vuelto vendedor. Entonces le digo, tengo esta idea porque quiero poder llegar a mucha gente a vender los productos.
Y es así como nace un programa en la televisión que fue la Teleferia. Y eso me trae a colación porque nadie apostaba realmente por la Teleferia. Me decían, te has vuelto loco, ese programa no lo va a ver nadie. Eso de vender el rallador, eso de vender el juguero mágico, la sartén de ropa volcánica, el Diet Cookies, eso no vende, eso no va a pasar nada. Cuando el programa salió a la aire fue un fenómeno, fue un sensacional. La Teleferia duró como cerca de 5 años aquí en el Perú. Claro. Y simplemente en provincia duró cerca de 8. Hoy en día la Teleferia está descansando y seguramente más adelante volveremos nuevamente. ¿Y qué te quiero decir con esto? Es que sí funciona el Internet. ¿Sabes por qué te digo? Porque yo dejé un legado cuando estuve en la Universidad de San Marcos enseñando, le dejé a mis alumnos de comunicación. Hoy en día mi proyecto, un proyecto ambicioso que tengo, se lo estoy dejando para la Universidad Federico Villarreal, el cual soy catedrático, soy profesor de esta casa universitaria, y con mis alumnos vamos a crear la primera estación de radio de la Universidad Federico Villarreal, la primera radio online que va a salir. Hoy en día se está haciendo la reconstrucción de todas las cosas y va a ser una radio netamente cultural, donde van a trabajar los chicos de comunicación y van a producir sus propios programas. Pero ¿qué hay con todo esto? Imagínate cuántos egresados tiene una universidad, cuánto tiempo tiene realmente de enseñanza, cuántos años, cuánta gente ha pasado por esta casa universitaria. Yo lo que quiero decirte es que es una seguridad de que va a haber una garantía de una audiencia, porque al igual que tú te enteras de tu colegio, que tu colegio tiene una estación de radio, los alumnos hicieron, como el caso de Melitón Carvajal, el caso del Alfonso Ugarte, colegios que yo estuve como profesor y hicimos estos proyectos, que fueron los proyectos educativos en el año 2007, los talleres de radio y televisión. Imagínate tú eso que se puede hacer. Entonces, con mucho gusto, hoy en día, ¿cuántos empresarios tenemos que han estudiado en la universidad? ¿Cuántos profesionales tenemos en la universidad que han terminado? Son los primeros que van a apostar para poner la publicidad. Yo estoy convencido, y como lo dijo Sandra hace un momento, que si hubiéramos nosotros tenido esta tecnología, que es el Internet, que es una magia del Internet en la época de los 80, ten tú la plena seguridad que la historia fuera totalmente distinta en estos momentos. La historia fuera otra, porque fuimos cambiando, realmente fue pasando la tecnología. Yo me acuerdo que comencé con el disco de vinil, con el disco de carbón comenzó, y posteriormente después del disco me acuerdo que en los 80, para ser más exacto, en el año 85 entra el cassette, con música en castellano, con el rock en castellano, comenzaron a ir en la fiebre del cassette, y después del cassette que entra el DVD, entonces el DVD que entra que tenía más alcance, mejor audio, y luego entra el CD, y posteriormente el DAT. Entonces todo eso, hoy en día estos aplicativos, bueno, esto que se utilizó en su momento ya están totalmente desfasados. Es como el tema de la Betamax, que primero tuviste, luego tuviste el VH, luego tuviste el CD, el DVD. Hoy en día en la actualidad ya no necesitas nada de eso porque todo lo tienes en el Internet. Tienes películas para poder ver, estás totalmente programado. Esa es la tecnología, a eso me refiero yo. Si nosotros los peruanos hoy en día tuviéramos una radio nada más por familia, olvídate, yo siempre te he dicho, y es más, tengo una experiencia a título personal que me tocó vivir este año, cuando he sido funcionario de la Municipalidad de Comas como sugerente de Defensa Civil. Yo llego el 1 de enero de este año, del 2019, y lo primero que yo tengo es la crecida del río Chillón. Tenía un río que se iba a desbordar, tenía un río que iba a matar a gente, tenía un río que ya estaba a punto de salirse y que iba a haber un montón de damnificados. Mi preocupación era la vida humana inmediatamente, pero ¿cómo retiraba a toda esa gente de ahí? Y yo ¿cómo tenía que comunicarme? ¿Cómo hacía para poderme comunicar con mucha gente si realmente no tenía yo acceso a varias cosas? Si caía el huaico de repente en las partes más altas de la carretera Canta, en Obrajillo, de repente. Entonces tenía un tiempo prudencial para poder evacuar a las personas. ¿Saben lo que hicimos? Hicimos una radio en internet y esta radio estaba anexada. Estaba realmente, todos escuchaban esta radio porque esta radio se repetía, tenía una programación de 2 horas y simplemente repetía las 24 horas del día cómo iba lo del caudal del agua, si había un huaico o no había, entonces era un medio de comunicación. Por eso yo estoy convencido de que la alternativa de ahora en adelante va a ser las radios online, las radios por internet, que va a ser una sensación y que ya está cumpliendo su cometido hoy en día en nuestro país. Perfecto.
Martín, ha sido un gusto enorme tenerte aquí en el programa. Espero que nos visites con mayor frecuencia acá para poder no solamente conversar sobre esos temas, sino también construir cosas para poder mejorar la radiodifusión en nuestro país. Yo te pediría, Sandrito, de repente, mi gran amigo y hermano, un saludo para Jorge, gracias también por su pregunta. Gracias. Decirte que de repente por ahí, de repente podemos hacer algo. Yo te rogaría mucho. Yo soy una persona muy proactiva, una persona que está muy vinculada a lo que es gestión de riesgos, de desastre y defensa civil. Me preocupa enormemente porque tenemos un silencio sísmico en nuestro país. El último terremoto que hemos tenido en nuestra ciudad capital fue en el año 74. Estamos hablando de 45 años de un silencio sísmico. Este silencio sísmico nos preocupa a todos nosotros, porque el día que llegue el sismo a nuestro país, acá en la capital, va a ser un sismo totalmente muy fuerte, devastador, incontrolable, y que tenemos que preparar a la población. Acuérdense que Chile ha soportado realmente uno de los terremotos más fuertes del mundo, que llegó a 9.7, y hay una catástrofe. Pero sin embargo, Chile se ha recuperado de los terremotos. Hace poco, o sea, el día 18 también tuvo un terremoto Chile, pero ya está acostumbrado. ¿Por qué? Porque no muere nadie, porque la población está preparada. Aquí tenemos un terremoto, ¿cuántos muertos vamos a tener? No hay un hábito de conciencia de la prevención hoy en día. Los alcaldes les importa un pepino y un comino también. Ellos no les interesa lo que es el tema de defensa civil. El día que llegue el desastre es muy, muy lamentable porque no estamos preparados. El gobierno, el Estado dice que estamos preparados, eso es falso. No estamos preparados porque cuando hay ejercicio de defensa civil, lo toman como si fuera el recreo. Entonces, a lo que te digo, de repente por ahí podemos tener una secuencia, de repente en tu estación, y de esta manera poder ayudar y salvar algunas vidas que se necesita hoy en día. Con el mayor gusto, y más que en nuestra emisora, por supuesto, siempre bienvenido. Yo creo que se podría hacer alguna secuencia en una red de emisoras, ¿no? Martín, hola, soy Ana Rosa. ¿Qué tal? Saludos para Ana Rosa, caramba, una gran artista, Ana Rosa. Gracias. Ahí que la hemos visto siempre en América Televisión, Canal 4. Un saludo muy especial también para ella. Sabemos realmente es una persona emprendedora, comunicativa y lógicamente muy ligada a la televisión, también muy ligada a la televisión, con grandes programas exitosos que ha tenido la televisión nacional. Esos tipos de programas tienen que seguir habiendo en nuestro país. No estos tipos de programas que vemos hoy en día, que esto es guerra, combate, estos programas que nos llevan realmente a la destrucción simplemente del ser humano en todo eso que no conlleva nada bueno. No puede ser, Audito, que una de las chicas que salen en estos programas de los realities le pregunta cómo se llama aquel hombre que dio su vida por el Perú y se tiró del morro de Arica. ¿Quién? Pelé, ¿no? Seguramente, ¿no? El jugador, confundiendo las cosas, o sea, no hay un respeto realmente. Y peor, con ni siquiera confundiendo las cosas, sino simular que confunde las cosas. De esa manera se difunde precisamente el concepto. ¿Cuál es el concepto que se difunde? El que no es necesario estudiar para tener éxito. Eso es peor. Efectivamente, tú lo has dicho, el mejor éxito que puede tener un país, y yo acá quiero decir algo importante a través de tu medio de comunicación, Singapur, para mí Singapur es un país. Singapur hace 50 años era una cloaca. En Singapur era reina de la delincuencia. En Singapur tú no podías caminar porque te mataban, te descuartizaban, te degollaban. Tú caminabas realmente y en Singapur era prácticamente la cadena principal realmente para poder mandar la droga en todo el mundo. Sin embargo, era lo peor que existía pues en Singapur. Singapur en 50 años ha cambiado. Hoy en día en Singapur tú caminas a cualquier hora de la noche, en la mañana, tarde, noche, madrugada, nadie te roba. En Singapur no te roba. Tú en Singapur, por botar un papel al suelo, te ponen 8 años preso en prisión. Tú por botar una goma de mascar te vas 10 años. En Singapur tú por robar simplemente al turista o a cualquiera de ahí, te espera la pena capital, ahí es la pena de muerte, inmediatamente, no hay corrupción. Aquel funcionario, tanto político como policía o de las Fuerzas Armadas que esté en actos de corrupción, inmediatamente lo cuelgan. Entonces, ¿y dónde están los derechos humanos? Yo creo que no, en estos momentos, en nuestro país que estamos viviendo, tenemos que tomar ya y salir de muchísimos tratados que se tienen hoy en día para mejorar. Este es un país tan maravilloso, el Perú, que muy lentamente lo estamos matando la gallina de los huevos de oro. Es lamentable que yo mande información para una radio tan importante que soy corresponsal hace más de 15 años en el extranjero, pero tengo que informar las cosas como son. Todos los días los turistas son víctimas de delincuentes que les están robando. El turista ha descendido
el turismo ya no quieren venir los turistas al Perú. Y si le preguntan, ¿usted quiere viajar al Perú? Ya sabe lo que se tiene, ¿eh? Apenas llegue usted al aeropuerto Jorge Chávez va a ser asaltado, puede ser muerto. Entonces hay un temor total que si esto las autoridades inmediatamente no actúan rápidamente, estamos matando, estamos asfixiando, estamos prácticamente destrozando a la gallina de los huevos de oro, que es el turismo. Mi querido Sandro, hay tantos temas por hablar, yo te agradezco infinitamente, y soy una persona muy confiada y creo bastante en la educación, y te felicito porque estás llevando realmente una maestría. Muy pronto vas a ser maestro, vas a ser magíster, para poder llevar y para poder hacer las cosas que se requiere hoy en día en nuestro país. Yo siempre he dicho, el estudio cambia a la persona. Con una persona con estudio es difícil que pueda ser engañado. Una persona que no tiene cultura, que no tiene estudio, es fácil que pueda ser engañado. Ojalá, Dios quiera, que estas herramientas que tenemos, que el Internet, sirvan para poder hacer programas de valores, sirva para poder hacer programas educativos y que sirva para poder enseñar a los jóvenes hoy en día de lo que era la radio en el Perú en 1980, cómo era la radio y cómo estamos viviendo hoy en día una radio que ha perdido una brújula total y hay un giro de 45 grados que prácticamente se subió al Titanic y simplemente las radios se están hundiendo y se van a ahogar y esto van a acabar en el fondo del mar y simplemente porque no hay una nueva alternativa, porque las corporaciones tienen solamente a una persona para 17 emisoras. Eso no puede ser. Tiene que haber competitividad. Es momento que tú puedes ser dueño de 17 radios, está bien, pero que compita cada una entre ellas mismas. Pero si las tienes así, y en lugar de tener 100 personas trabajando, solamente tienes 10, eso es totalmente difícil e imposible realmente poder hacer comunicación en nuestro país. Te mando un fuerte abrazo, Sandro, para Jorge también, y para todos los que te acompañan hoy en día. Muchísimas gracias por esta entrevista muy amplia, muy importante y muy educativa también para todos nosotros en el país. Muchas gracias, Martín, y hasta muy, muy pronto.